Así que el Señor tiene todos los derechos de ser el amén, porque todos los líderes en el mundo, ninguno pudo corroborar lo que era, lo que decía. Jesucristo es el único que cuando dijo una palabra se cumplió y es el único que resucitó. Ningún líder mundial, ni político, ni religioso, de otra índole, pudo resucitar como Jesucristo. Por eso es el amén, el testigo fiel, el que nos contó todo lo que había en el cielo, lo que piensa el cielo, lo que piensa el Padre. Por eso se lo llama el testigo fiel. En Juan creo que capítulo 3 dice, nadie subió al cielo, sino que el Hijo del Hombre bajó del cielo. Nadie subió al cielo a hablar con Dios. Job dijo, quisiera saber dónde se sienta Dios, dónde está la silla para hablar con Dios. Allí en el Job 23, versículo 3 al 7, habla, dice, ojalá me muestren dónde está el escritorio de Dios, pero nadie subió al cielo, dijo Jesús, el Hijo del Hombre descendió al cielo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, por supuesto, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Muy bien. Entonces Jesús, y es el principio de la creación. Muchos toman este pasaje, especialmente los testigos de Jehová, de que Jesús fue creado. Cuando habla del principio, está diciendo que es el origen de todo lo que existe, ¿no? Como escribió Pablo en Colosenses 1:16, dice que Él es el principio, es Dios mismo. Hebreo 1 al 2 dice que es la imagen del Dios. Cuando habla del principio, habla que Él es el principio de todo, de la creación. No que fue creado, sino que Él hizo todo. Disculpen. La característica de la iglesia. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. El Señor conoce todas las obras de las iglesias y siempre muestra el verdadero espiritual de cada uno. Las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma que por su fruto se conoce el árbol, en Mateo 7:17. En este caso, lo que Cristo reprocha a la iglesia que no era ni frío ni caliente, o sea que no amaban ni odiaban. No había nada no se apasionaban ni por lo bueno ni por lo malo. El agua es útil, gracias. El agua, obviamente, ¿no? Fría es útil, caliente es útil, pero tibia no sirve para nada. Ahí cerca de la Odisea, había otro lugar que se llamaba Hierápolis. Estaba 9 kilómetros más abajo al sur, hacia el lado del mar Egeo. Y en la Odisea había 2 manantiales. Uno, por un volcán, daba agua caliente y el otro daba agua helada. Así que tenía agua caliente de un lado y agua helada del otro lado. Pero antes de llegar a Hierápolis se juntaban los manantiales. Se juntaban esos 2 arroyos y daban agua tibia, que no servía ni para nada. Y ahí viene la referencia que se había juntado ahí lo frío con lo caliente y quedó tibio. Actualmente estaba mirando yo que en Hierápolis esa agua tibia la están usando porque han hecho un balneario y la están usando para turismo, un balneario turístico.
Pero cuando el Señor hace referencia mencionando estos dos manantiales. Es interesante que notar el contraste entre Éfeso y Tiatira. Observamos que en Éfeso los creyentes odiaban la falsa doctrina, pero no amaban. Mientras que en Tiatira amaban las personas, pero no odiaban el error doctrinal. En la Odisea ni amaban, ni odiaban. Estaban neutros, ¿no? No les interesaba mucho. Muchas veces... ¿Qué pasa hoy? Sí. Muchas veces los problemas nos vienen y a veces nos vamos al extremo de una cosa a la otra. Pero siempre se necesita un equilibrio. Tenemos que amar y tenemos que cuidar las doctrinas. Y tenemos que ser calientes en el amor a Dios, calientes en la obra, tenemos que tener el fuego del Espíritu Santo y ser helados para las cosas del mundo, ¿no? Helados al pecado. Y bueno, ese es el problema que tenía esta ciudad, esta iglesia, mejor dicho, y no era ni una cosa ni la otra. Como decimos los criollos, ni chicha ni limonada. Decimos acá eso. Los criollos. Bueno, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice el verso 16, te vomitaré de mi boca. La iglesia estaba en grave peligro si persistían en esa actitud. Y el Señor dice: estoy a punto de vomitarte porque no eres ni una cosa ni la otra. El agua tibia no se puede tomar, no sirve. Tiene que ser helada para refrescarnos o caliente para el mate, para el té. Pero tibia no sirve para nada. Café. O el café brasilero, sí. Este versículo lo vamos a leer, Levítico 18. Levítico 18, porque hace referencia a este pasaje. A ver si lo encontramos, a Levítico 18, 24, ¿no? Levítico 18, 24 al 28. A ver quién lo lee. Alguien que participe. Están los muchachos ahí. Acá. Muy bien. En ninguna de estas cosas, Adelante. ¿Empiezo? Sí, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite a la nación que la habitó antes de vosotros. Muy bien. O sea que a veces por el problema es como dicen algunos comentaristas, que Dios vomitó a Israel por no obedecer. ¿Y a dónde lo vomitó? A Babilonia. 70 años así tuvieron que estar. Y Jesús toma esta referencia de vomitar a una persona, ¿no? Porque no cae bien. Y el Señor advirtió que estas naciones abominables eran expulsadas delante de ellos, pero Israel iba a correr y corrió la misma suerte. Ellos no quisieron escuchar a los profetas, no quisieron escuchar las veces que Dios les habló, fueron vomitados a la tierra, después volvieron. La iglesia hacía enfermar al Señor, la tibieza era insoportable. Podemos pensar que el agua que... Sí.
¿Habló? No. No. Debemos nosotros preguntarnos cuáles son las cosas tibias nuestras, que ni una cosa ni la otra, ¿no? Es muy fuerte este pasaje de las iglesias. Ahora, el efecto de la tibieza implica indiferencia, ¿no? En las cuestiones espirituales, cuando somos indiferentes, que no se preocupa por las enseñanzas bíblicas, no le interesan los errores doctrinales, no se preocupa por combatir nada, eso se llama indiferencia. Y eso es ser tibio. La falta de compromiso en la obra de Dios también es ser tibio, ¿no? La falta de despreocuparse por el crecimiento espiritual personal frente al mundo es una pérdida de sabor. Esto me tocó mucho, ¿no? Podemos perder el sabor, no somos ni una cosa ni la otra, y recuerden que somos luz y somos sal de la tierra. Y Jesús dijo que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada, pisoteada. Cuando la sal no servía en aquellos tiempos, como no había pavimento, la usaban para fortalecer los caminos donde iban los reyes, para firmar los caminos, ¿no? Por eso el Señor dijo, cuando la sal no sirve, se usa para arreglar el camino, ¿no? Lo que sería hoy los pavimentos, ¿no? Por eso la pisoteaban todos. Un cristianismo sin entrega es algo mecánico, mezclado con el materialismo, hipócrita, falso, y es una condición muy peligrosa, pero eso es de acuerdo a cada uno. Cuando uno habla de estos temas, que a veces nos choca, eso depende de cada uno. O sea, cada uno tenemos un llamado, cada uno estamos por un propósito. Lo que nosotros tenemos que saber cuál es mi propósito, el mío. Mi propósito no es el de Hernán, ni el de Caro, ni el de Ariel. Cada uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer el Espíritu. Entonces, cuando así vamos a titubear en lo que hacemos, ahí viene el enfriamiento. ¿Entienden? No nos volvamos locos, como algunos predicadores hacen, que castigan a la iglesia. Tenemos que ser fervientes en lo que hacemos, ¿no? En lo poquito, en lo mucho. No todos vamos a rendir igual, porque allí entra el problema del exitismo. ¿Quién tuvo éxito? ¿Quién no tiene éxito? Pero los llamados no son todos iguales. La semilla, cuando germina, no da la misma cantidad. Acuérdense de la buena semilla que cayó, una dio el 30%, la otra dio el 60%, no me acuerdo bien ahora, y la otra dio el 100%. ¿Entienden lo que digo? No tenemos que imitar a nadie. Cada uno tenemos un llamado. Un llamado. Yo le decía a alguien muy cercano la otra vez, me dijo que, bueno, yo no puedo hacer nada ahora porque tengo los 3 chicos. Digo, pero el trabajo tuyo de crear esos 3 chicos para Dios es muy, pero muy importante. Amén. Dios, la familia, el trabajo, la iglesia. Muchos pastores no les gustan esto, pero es lo que me enseñaron. En la Asamblea de Dios me enseñaron eso. Dios, Dios, la familia, el trabajo, la iglesia. Y no, la iglesia está sobre todo. Si queremos, cuando leemos algunos libros, queremos ser un Billy Graham, queremos ser un Spurgeon, queremos ser una Anacondia. No, cada uno tiene que cumplir el llamado del cual Dios le ha dado. Amén. Acuérdense que Dios nos llamó y preparó obras. Eso es lo que me asusta a mí.
preparó obras antes de la fundación del mundo. Así que hay que hacer, vos, Carlos, está en la escuela dominical, ¿no? Sí, ¿sí? Bíblica. La escuela bíblica. La escuela bíblica, no es dominicana. Es un gran trabajo. También. Es tu tarea. Yo me hice como 15 cursos de LAPEN, pero para los chicos soy un queso. No es mi trabajo. Pero... Te capacitamos, Agustín, te capacitamos. A los dos. Ya te dije que hice como 15 cursos de LAPEN. ¿15? Por lo menos. ¿Sabes lo que es LAPEN? Sí. Hice el Mar del Plata, hice el Río Cuarto, todos lados, porque digo, toca, no, probando con los chicos. Y bueno, pero para dedicate a lo grande. Claro, para eso estás tú, ¿eh? Allí Hernán, que están allí, Carolina es mi sobrina, ¿eh? Una de las sobrinas, la más bonita, por ahí, ¿no? Oh. Una broma. ¿Cómo se dan las demás? Bueno, y Bruno, que lo nombró recién, a Hernán, que entró hoy, es el hijo de Selma, pero está en Brasil. Ah, mirá, qué bien. En Río de Janeiro. No sé si entró. Estamos todos juntos. Sí. No sé si está Bruno. Si está Bruno, habla. Si no está, no hables. Bueno. Muy bien. Entonces, ser tibio es indiferencia, falta de compromiso, pérdida del sabor y falta de una entrega verdadera a Cristo. Que a mí me costó mucho tiempo pensar qué es un tibio. ¿Qué es un tibio? ¿No? Bueno, hoy descubrí que es un tibio. Hoy. Después de 40 años. Bueno, es un tibio. Bueno. Porque tú dices, 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra pregunta que nos debemos hacer es cómo habían llegado a la situación. La respuesta está en la misma palabra en la Odisea. Era una iglesia rica. ¿Y por qué tenían orgullo ellos? Cada iglesia tiene su ego congregacional, ¿no? Su orgullo. Su orgullo colectivo. Muy bien, esa es la palabra. Esta comunidad, la Odisea, fue destruida por un gran terremoto. Y ellos, como había mucho dinero, entre ellos la levantaron sin pedir ayuda a Roma. Por eso ellos estaban orgullosos, porque ellos levantaron su ciudad con sus propios recursos. Y ese orgullo de ciudadano entró a la iglesia. No sé si puedo hablar esto, pero tuve muchos años en el grupo de pastores. Y muchos años ya dejé, no sé cuántos años tuve, pero fuimos a una iglesia para invitarlo. Y si acá no vengan, porque acá no tenemos necesidad de nada, tenemos todo. Muy bien. Entonces, el problema era el orgullo, y después les prediqué a los pastores el síndrome de Jaime. Ahí está en el libro de los jueces. Casi me pegan, pero bueno. La culpa no es mía, está en la Biblia. El síndrome de Jaime dice que había una comunidad que no se daba con nadie. No comerciaba, no se trataba con nadie. Está en el libro, no me acuerdo qué capítulo, pero búsquenlo, que está en el libro de los jueces. No se trataba con nadie, no comerciaba con nadie.
Estaban solos. Cuando vino el enemigo, nadie lo ayudó y la destruyeron. El síndrome de Jai se llama, ¿no? El problema de la falta de comunión. Ellos tenían su propio orgullo, tenían un corazón bastante arraigado en lo que tenían. Y ahí voy a leer, no sé quién quiere leer Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Bueno, otro no está, así que lee Carlos. Si quiere leer otro, que lea otro. No, dale. Leo. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿no? El orgullo es un problema que podemos tener cualquiera, y tenemos que cuidarnos de eso. Ellos decían, de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, versículo 17 dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 adjetivos hermosos. Estuve estudiando esto, me volvió loco, ¿no? 5 adjetivos que el Señor marca a esta iglesia. Primero le dice que es desventurado, ¿no? Desdichado, infortunado. Yo no puse la palabra, pero el sinónimo entre todos dice infeliz, ¿no? Que no es feliz, ¿no? No era la senda mejor, sino era el camino de la ruina. Después dice que eran miserables, dignos de misericordia. Cuando uno habla de misericordia, piense siempre en el pecador, aquel que ha hecho trista y que necesita ser levantado para el Señor. Pero esta iglesia no podía ver su propia miseria porque el orgullo la tapaba. Y al confiar en sus propios recursos, que eran ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. Después dice, bueno, pobre también dice, desventurado, miserable, pobre. Ellos se alababan de esos recursos, de su propia economía, pero espiritualmente no tenían nada. No tenían nada. Ciego. El peligro de la ceguedad es cuando uno camina y no ve los peligros. Cuando yo era chiquito, me dijeron acompañar al señor Gatti se llama, ¿no? Un señor alto, pero era ciego. Yo chico, lo llevaba de la mano. Y había una rama allí. Claro, yo pasé y no me di cuenta. Y yo pensé que se iba a dar cuenta él. Y se golpeó con la rama, se tragó la rama. Ahí me da cuenta que lo que es el ciego. Claro, digo, qué tonto, sí es ciego. El ciego no sabe dónde va. El pobre Gatti se pegó un porrazo allí. Así que dice, ¿para qué te ponemos para que lo cuides? Bueno, pero yo pasé, yo paso por abajo de la rampa, yo puedo pasar fácil. Viste que era alto. Y yo que era chico pensé que lo iba a esquivar, que se iba a agachar. Después dije, no, pero claro, sí es ciego. ¿No ves? Ahí me di cuenta de lo que es un ciego. Mateo, ¿Cuántos años tenía? no sé, tendría 10 años.
No hace Bueno, mucho. tampoco era tan chiquito. Era medio tonto, ¿viste? Bueno, no era, los 10 años en aquel tiempo no era como los 10 años ahora, era muy tonto. Está perdonado. Sí. Me debes unas milanesas a partir de ahora. Mateo 15. 10 o 15. 14. 15, 14. Si no hay otro que lea, allí Eli, estás ahí, te apareció ahí. Le paso la posta a alguno. ¿Quieres leer? 15. Mateo 15, 14. Déjenlo, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. Muy bien. Eso es lo un ciego que guía a otro ciego. ¿Querés leer Mateo 23? Mateo 23, yo le digo a los amigos pastores, los que ministran, la maestra de escuelas bíblicas, sonó, los que predican, No importa la chica, llegó hoy. me va a odiar. No importa él. Hay que leerlo una vez por mes, ¿no? Mateo 20, porque todos leen Mateo 24, ¿viste? Primera Corintios 13, Romanos 12, todos esos versículos los leen. Pero hay que leer Mateo 23 para que nos equilibre un poquito, todos los meses. Versos 16 al 19. ¿Querés leerlo, Eli? ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, ¿quién hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada? Pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes, ¿quién hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido? Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? Bueno, Jura hay por otro. Después que lean Mateo, busque la palabra ciego, el 24. El famoso versículo dice: guía de ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Un versículo muy discutido este, ¿no? Pero Mateo 23 habla de los ciegos, pero de los ciegos religiosos, ¿no? Por eso hay que leerlo, porque nos equilibra a veces, ¿no? Muy bien. Gracias a Dios. Después dice desnudos. Y aquí un autor cita a Christian Andersen, no sé si ya saben quién es, un famoso escritor de cuentos de niños, ¿no? Del siglo XIX. Y él escribió La Sirenita, escribió El Soldadito de Plomo, El Patito Feo. ¿Leyeron El Patito Feo alguna vez? Sí. Bueno. ¿Lo leyeron? ¿El Patito Feo alguna vez? Bueno. ¿Cómo no va a leer El Patito Feo? Bueno, él escribió entre unos cuentos, escribió, a ver si lo tengo anotado por aquí, El traje nuevo del emperador. Es un cuento para chicos, ¿no? Se lo conoce como el rey desnudo. El hombre estaba ocupado en sus tareas, pero siempre lo más importante para él era el traje y la mejor ropa. Es el cuento de este hombre, que nombramos recién. Y él escribió esta historia, después lo buscan por así, El rey desnudo, y vino un mago y le dijo que le vendía un traje invisible, ¿no? Esa es la historia para los chicos.
Entonces, pero el traje no se podía ver. Pero era mentira de él. Pero este es tan afamado por las cosas nuevas que fue y le pagó. Y él le puso el traje invisible y salió por las calles. Ese es el cuento. Y hasta que un nene le gritó: señor, usted está desnudo. ¿No? Él pensó que estaba vestido, que estaba desnudo. Es un cuento de este famoso artista. Él pensaba que estaba vestido, es la historia del cuento pero en realidad se había comprado el traje invisible y caminaba por las calles y estaba desnudo. Después lo buscan, si le interesa el tema, y si le parece una pavada, olvídense. Pero él pensaba que estaba vestido y estaba desnudo. Algún autor cita a este cuento de este hombre. Y ese es el problema a veces, que pensamos que estamos vestidos con las cosas espirituales, pero estamos desnudos. Como le pasó a esta gente, por eso le da todos estos adjetivos: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que el Señor nos ayude, ¿no? ¿Por qué? Bueno, volvemos a Mateo 23, el famoso versículo 5, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de su mano. Filatelias eran los llamados los telefines, a ver si lo digo bien, tefilines. Era una cajita de cuero, adentro tenía versículos bíblicos, se lo ataban en el brazo izquierdo, que lo consideraba el brazo más débil, y se remangaban, y se daban 7 vueltas con una cinta, y después se anudaban los dedos, simbolizando a Dios. Y se ponían un manto, que actualmente lo hacen los judíos. Un manto, como dice acá, con muchos flecos en sus mantos, y ellos pensaban que Dios lo recibía así. Era parte de la liturgia judaica. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que la liturgia, los movimientos que podemos hacer, pueden a veces no significar nada. Recuerdo cuando Gabriel hablaba del arca, cuando llegó el arca gritaban, saltaban, pero el arca le fue de problema después, ¿no? Lo que el Señor dice, que lo que podemos mostrar a la gente, es posible que no sea bien visto por Dios. Porque Dios mira el corazón de las personas y no lo que hacemos exteriormente. No sé cómo vamos con la hora. Falta mucho. Vamos bien. Ahora, Cristo nos vistió a nosotros con su justificación, y ahí lo que están viendo Corintios, 2 de Corintios, del 3, del versículo 1 al 3, nos dice que somos cartas escritas, que somos cartas del Señor. ¿Me está escuchando alguien? Segunda Corintios. ¿Sí? ¿Me escucha alguien? ¿Me escuchan? ¿No? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, porque acá no sé qué pasó. Bueno, yo sigo hablando. Segunda Corintios. Sí, después de 2 Corintios 3, del 1 al 3, dice, ahí está, que somos cartas escritas y mostramos al Señor sin la filatelia, sin el manto, podemos mostrar al Señor porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Muy bien. Versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado
en fuego para que sea rico. Ahora, el Señor dice, ustedes son pobres, pero ahora les pido que me compren oro a mí, pero refinado. El refinado es el oro más caro que existe, 99.9 de pureza. Ese se llama el oro refinado. Ahora, ¿cómo es posible que el Señor le diga, ustedes son pobres y que compren oro refinado? Pero no vayan por allí, me lo compran a mí, ¿no? Como dice, yo te aconsejo que de mí compren oro refinado. Y aquí tenemos que aplicar Isaías 50, cansado y compre sin dinero, sin nada, que compre de la presencia de Dios. Las cosas de Dios no se consiguen por los medios materiales. Las cosas de Dios se consiguen buscándole a Él. Y el oro ese oro refinado, en la fe, dice Pedro, que la fe es más preciosa que el oro. ¿Cómo hago yo para comprar oro al Señor? Tengo que buscar la fe, ¿no? Leer su palabra y creerlo. Y dice que Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo hago yo para comprar? Bueno, buscando al Señor a través de la fe. Muy bien. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Tenemos que orar al Señor. Y además, la fe, en 1 Corintios 12:9 dice que es un don. Cuando el Señor dice que compremos oro, quiere que busquemos más fe. El Señor siempre busca fe. A veces me acuerdo ese señor que era un centurión, ¿recuerdan? Que tenía un empleado enfermo y lo manda a los ancianos, los religiosos, a buscar a Jesús. Y dijeron, es digno que lo atiendas porque él hizo una sinagoga, hizo esto, aquello. Y él iba para la casa. Y él manda, en vez de los religiosos, manda a los amigos. Y los amigos le dicen, él dice que no es digno. Algunos dicen, este hombre es digno. Y él dijo, yo no soy digno. Creo que una vez lo hablé en primera junta, no me acuerdo. Y luego él se presenta y dice, mira, yo puedo dar órdenes, ¿se acuerda el pasaje? Yo le digo a aquel, ven y viene, va, haga esto y lo hace. Y Jesús dijo esta palabra que a mí me llama la atención. En todo Israel no he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que busca el Señor? Es fe. El oro refinado es buscar más fe, porque la fe es más preciosa que el oro, según Pedro. Cuando ese famoso pasaje que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No sé si allí hoy pasó un mensaje que viene de Paraguay, lo recuerdo. Pero, ¿cuál es el oro refinado que hay que comprar? La fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Esa cosa linda que el Señor le da. Ese es el primer consejo. Dice, por tanto te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico. El segundo consejo es, y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La vergüenza de la desnudez espiritual debe ser cubierta, pero no con cualquier ropa, sino con la ropa blanca, y habla de la justificación. La ropa blanca en Apocalipsis habla de la justificación de Dios.
Y esto nos habla de recuperar la santidad perdida, ¿no? Que es, la ropa blanca son las acciones justas de los santos, Apocalipsis 19:8. Y Apocalipsis 7:14 dice que se consigue por la limpieza a través de la sangre del Cordero. Y Gálatas dice que podemos ser revestidos. Este versículo me gustaría leerlo, Gálatas 3. Me gustó este versículo. Hola, Juanpi. Apareció por allí. Hola, soy Belu, pero bueno. Bueno, ¿cómo estás? Agustín, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, que sea fácil. Esto miro para arriba porque estás arriba en el tele. Esto que decías de la desnudez, ¿tiene que ver con Adán y Eva cuando comen, o sea, tiene algo que ver con Adán y Eva cuando comen del fruto prohibido, que ellos se avergonzaron de estar desnudos? ¿Tiene que ver con eso, con que hubo una desnudez espiritual, digamos, que No, algo que había en ellos se fue, digamos, su santidad se fue y se sintieron desnudos delante de Dios? claro, ellos en ese caso pierden la inocencia, ¿no? Y se vieron desnudos. Y fueron los primeros que inventaron la religión, porque quisieron cubrirse con hojas cocidas, ¿no? Con hojas. Se quisieron cubrir ellos con cosas de ellos, ¿no? La religión hace eso. Hacen cosas para cubrirse ellos de una buena acción, un buen ritual, una buena obra, una limosna. Eso es religión. Hacer algo para sentirme bien delante de Dios. Pero el Señor allí, aunque ellos inventaron la religión, el Señor hizo el primer sacrificio. En este caso, ellos pierden la inocencia, ¿no? Pero es un caso literal, ellos fueron desnudos literalmente, ¿no? En este caso de la Iglesia de Cristo, lo literal pasa a ser lo espiritual, ¿no? La desnudez nuestra es cuando no tenemos santidad, no tenemos confianza, y vamos a la iglesia para cumplir algo, para sentirnos bien, pero no buscamos la ropa blanca, que es la justificación. La justificación es reconocer que nosotros no podemos hacer nada ni tener nada y que todo procede de Cristo. Aún hasta el arrepentimiento procede de Cristo. Si el Espíritu Santo viene y nos toca, podemos arrepentirnos. De otra manera no podemos, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto está muerto. Un muerto no puede pensar, no se puede mover, no puede hacer ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque está muerto. En el caso nuestro, Cristo, por su Espíritu Santo, nos llama, nos podemos arrepentir, podemos creer en Cristo, nos perdona, y ahí viene que nos cubre de nuestra desnudez y de nuestra miseria. No sé, ¿cómo es tu nombre que me habló? Belén. Belén. Perdón. No sé si te sirve eso. Perfecto, gracias. La desnudez de Adán era literal. Acá está hablando de algo espiritual. Si alguien va a la iglesia, no tiene fe, no tiene santidad, no tiene confianza, no ora, no lee la Biblia, está desnudo, ¿no? Hablando espiritualmente. ¿Estamos ahí? Bien. Bueno. Ahora, la desnudez debe ser cubierta únicamente con la justificación. La justificación es eso, creer que Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, que Satanás no les engañe. Usted no puede hacer nada de nada, ni siquiera arrepentirse. Jesús dijo, sin mí, nada lo podéis hacer. ¿Estamos? Entonces Satanás dice, pero te portaste mal, mira, hiciste esto, hiciste aquello,
y nos echamos culpa y culpa. Pero entre la armadura, ¿me habló? Entre las armaduras de Efesios es el escudo de la fe, ¿no? El escudo de la fe para aparar los dardos del maligno. ¿Sí? Le va a pasar que Satanás viene y acusa. Sos esto, ¿para qué vas a la iglesia? Que no oraste, te olvidaste de eso, hiciste aquello, te mandaste una. Y nunca hay que discutir con el diablo. Tenés razón, Satanás. Que siga. Ay, tenés razón, Satanás. Pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Ver? No te pongas a razonar que soy bueno, que podía ser mejor hombre, mejor mujer, mejor esto. No podés hacer nada. Nada. Todo depende de Cristo. ¿No? Entonces Él te va a acusar. Eso es el valor de la sangre de Cristo. No sé, ustedes creo que Ariel está por allí, sí. Que leyeron el libro de La vida cristiana normal, ¿leyeron algo de eso? Sí, vimos varias veces el tema de la sangre. El año pasado y este año vimos una parte también del tema de la sangre. Ese hermano yo lo quiero mucho, porque es un maestro tremendo. Murió un año antes que yo me convirtiera, pero dejó unos escritos tremendos. O sea que cuando viene el enemigo y ataca, no confía en vos jamás. Confía en Cristo. Y eso es libertad, eso es bendición. La Biblia dice, cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Amén? No confíe jamás. Sí. Carlos jamás confía en vos, ni Hernán, la señora de Hernán no me acuerdo el nombre, ni ninguno. Ivana. ¿Cómo? Ivana. Bueno, perdón, no me acuerdo todos los nombres. Jamás confío en ustedes. Yo no confío en Agustín porque Agustín es un desastre. No. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Nunca confía en ti. Confía en la obra de la cruz. ¿No? Si no, siempre nos vamos a ver desnudos. Bueno, ¿hasta dónde fuimos con la pregunta de Belén? Gloria a Dios. Gálatas quería leer 3, 26, 27. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo va a leer? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está. Todos los que fueron bautizados en Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios. Revestidos. No está vestido, están revestidos. Para que no se vea nuestra desnudez espiritual. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tercer consejo. No sé cómo estamos. No, estamos bien. Estamos bien. Unge tus ojos con colirios. Para que veas. 3:18. Te voy a leer lo que dice la definición. Un colirio es una forma farmacéutica que consiste en disoluciones o suspensiones estériles de una o varias sustancias químicas en un vehículo acuoso o aleoso destinada a su instilación en el ojo u otras localizaciones. Todos sabemos lo que es un colirio, a veces lo hemos usado. El Señor manda a buscar del Espíritu Santo para que nos ilumines, ¿no? Y veamos las cosas de Dios. El famoso versículo de Efesios 1, 17, 18 dice:
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. La unción ya la tenés que reactivarla. La unción está. Y mientras más buscas de la unción, más colirios tenés para limpiar los ojos del entendimiento. Ese colirio es el Espíritu Santo que limpia nuestros ojos para que veamos mejor las cosas espirituales, para que veamos la palabra. El salmista dijo en el Salmo 119, no me acuerdo, creo que el 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Un versículo hermosísimo. El Espíritu Santo es el colirio que los unge, y esa unción la tenemos todos los que creemos en Cristo. Muy bien, el accionar de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La disciplina es parte de la vida espiritual. Yo lo llamo un castigo como aquel que azota a su hijo. Esto ya lo saben ustedes. Ahí en Hebreos habla mucho allí de este tema. Y Dios es nuestro Padre, y a veces hay cosas que pasan para nuestra disciplina. Primero de Pedro dice que debemos tener prueba si es necesario. Capítulo 1, no recuerdo el versículo, dice que si es necesario tenemos prueba. O sea que mientras mejor nos portemos, las cosas van a ir mejor. Y si tenemos muchas pruebas, que a mí me ha hecho falta mucho, es porque hace falta corrección. Es una gracia de Dios, es una bendición de Dios. Las pruebas para ser corregido de parte de Dios. Gloria a Dios. Dice, arrepiéntete. Ya hablamos de este arrepentimiento, no es el arrepentimiento de un pecador, sino volver al lugar donde estábamos antes. Ya lo hablamos. Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, mirad cuál es la buena senda y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Siempre está el amor de Dios. Este versículo lo usan mucho lo usamos los evangelistas, ¿no? Pero es un versículo que lo usamos, cae bien para llamar a aquellos que no conocen al Señor, pero en realidad el versículo es para la iglesia. Ahora, ¿a qué iglesia? A los que dejaron a Jesús afuera. Y hay muchas iglesias que dejaron a Jesús afuera. Está a la puerta. Yo estoy a la puerta, dice, llamando. Pero dice, yo no voy a entrar a la iglesia, voy a entrar a la persona que me busca. Es tremendo esto. Pero dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es interesante que en el versículo 12 y 13 del capítulo 1, Cristo está en medio de la iglesia, en medio de los 7 candeleros. Pero acá, en la última iglesia, está afuera, en las puertas, está llamando para poder entrar. Lamentablemente está ocurriendo en muchas iglesias del mundo que predican al Señor, pero el Señor no está. Que Dios nos ayude a nosotros. Y Él busca comunión. Dice porque, como es que dice, el que abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una comunión estrecha. Las cenas que a veces se hacen, el comer es una excusa, es lindo, pero es una linda excusa, pero la cena es comunión, hablar, charlar, conocernos. Acá la cena es símbolo de comunión. Que Dios nos ayude a nosotros para no tener este problema, ¿no? Que el Señor nos ayude a todos. Gracias al Señor. Ahora,
El Señor luego dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo invita a que seamos vencedores porque Él venció. ¿Él venció a dónde? A Satanás en la tentación. Lucas capítulo 4, Cristo vence a Satanás en la tentación. Después vence en la vida, porque dice Hebreos que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y luego venció en el Getsemaní, cuando tenía que enfrentar la cruz, que dijo, no se haga mi voluntad, hágase la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Cristo venció. Y finalmente, allí en Corintios 15, 20, dice que Cristo venció a la muerte. Y el que venciere ese se sentará conmigo en mi trono. Gloria a Dios. Ahora, esta pregunta, y yo siempre me la hago, es muy difícil para mí. Lucas 20, 22. Lucas 22, 28 al 30. Gloria a Dios. Lucas 22, 28 al 30. Si alguno lo quiere leer, lo lee. ¿Cómo están? Ya, cierto. Léelo, Carlos, si lo tenés, léelo. Dale, ahí lo tengo. Ahora, del 28 al 30. Bien. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, este versículo es tremendo. Después lo estudian ustedes en su casa, fíjense bien lo que dice. Dice, yo le asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en el trono, juzgando. La Biblia dice que la iglesia va a juzgar parte de Israel y va a juzgar a los ángeles también. Es un tema difícil para mí explicarlo, o no explicarlo, sino entenderlo, ¿no? Es algo tan grande, tan tremendo, que es la cosa que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta pensar que vamos a estar sentados en una mesa con el Señor. Y en el trono. En el trono. Dice, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y acá dice, como leímos, dice la palabra, al que venciere os daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que Cristo gana el trono del Padre. Y después nosotros nos vamos a sentar en ese trono. Tremendo. Muy bien. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje es total, o sea, de las 7 iglesias, porque en cada pasaje dice, no dice el que tiene oído, oiga Efesios ni Esmirna, sino dice todas las iglesias, ¿no? Y son las 7 iglesias proféticas de la historia. También es para nosotros hoy, que estamos identificados con alguna de las 7. Acuérdese que nuestra iglesia, ahí donde nos congregamos, está ubicada en alguna de las 7, en su característica, en alguna de ellas. Mas hay pastores que hablan que el Apocalipsis no hay para nosotros. Es para nosotros. Es para nosotros. Sí. Y también nosotros, en forma personal, estamos identificados en algún lugar, ¿no? Estos mensajes de las 7 iglesias es para forma individual, es para la familia y para las congregaciones.
Muy bien. Periodo, ¿alguien habló? No. Periodo de la Odisea. Se toma de 1900 en adelante hasta la segunda venida de Cristo, es el último periodo profético, porque en ese año se notó una baja muy importante del fervor espiritual y las iglesias perdieron el primer amor, o sea, la anterior, la Filadelfia, que venía con todo fervor, se perdió. Luego algo brotó en las iglesias con el gran movimiento pentecostal, 1903, 1906, y se recuperaron los dones, las grandes campañas evangélicas, llegando a muchas naciones con la palabra. Se comenzó a predicar de sanidad. En nuestro país llegó un desconocido en el 54 y se cree que llegó a más de 2 millones de personas, dando un mover tremendo para Argentina. Si alguno puede leer la historia de Tommy King, que oró por el presidente de aquella época, que pidió el estadio de Atlanta y luego el de Racing, que no me recuerdo, y predicó a millares, ¿no? Pero eso fue causa de la caída del gobierno de ese tiempo, ¿no? Es interesante este tema. Eso fue en el año 1954. La Odisea significa juicio de las naciones, pues llegó en forma feroz como en ningún otro periodo. Jamás hubo tantos desórdenes, huelgas, ola de revoluciones socialistas. La ola de revoluciones socialistas se extendió por todo el mundo y hubo una constante lucha de los pueblos subyugados que buscaron libertad. Por eso hubo tantos problemas. También muchos cristianos muertos que se volvieron paganos fueron juzgados. La iglesia fue juzgada en Rusia, en España y en Alemania. Alemania hitleriana también. La iglesia pagó duramente. Dice un autor, lo que los hombres hacen de vomitar a la iglesia es lo que el Señor había prometido. La iglesia de Rusia pagó caro por muchos años. España con Franco pagó muy caro. Ni hablar de Hitler, que fue carísimo lo que la iglesia pagó en este tiempo. Y hablar de las 2 guerras mundiales, donde millones murieron y fueron arrasados por esa maldición que es la guerra que juzga a las naciones. Los judíos que confiaban en su oro en todo el norte de Estados Unidos, el norte de América y parte de Europa, que manejaban la sociedad con su oro. Dice un autor, confiando en sus becerros de oro, fueron duramente castigados. Todos conocen la historia, ¿no?, de los holocaustos en la Segunda Guerra Mundial. Pagaron muy caro ellos con todo este tiempo. El oro no pudo protegerlo. El becerro de oro, dice algunos, no pudo protegerlo. Hasta que ellos clamaron a Dios y Dios se acordó de ellos. Los grandes adelantos de la ciencia que profetizó Daniel, como en ningún otro periodo se ha cumplido. Son tantos los avances en distintos rubros de la ciencia que sería muy largo de comentar, todos lo sabemos. El retorno de Israel hizo que la guerra floreciera. Después de cientos de años, el mundo miró con asombro que el pueblo recobró sus tierras, su idioma, su bandera, su identidad, y en forma milagrosa pasó a ser potencia de la zona en una forma increíble, y es potencia en un lugar donde son extremadamente odiados por sus vecinos. Y ahí está Israel. También en estos días, como nunca antes, se menciona la segunda venida de Cristo. Así que este es el periodo de la Odisea, que comenzó en 1900 hasta la segunda venida de Cristo, y con esto terminamos. Acá termina la clase y termina las 7 iglesias. ¿Se acuerdan que les dije que va a ser largo? Terminamos con las 7 iglesias. Acá entonces termina la clase. Ahora, si quieren, charlamos lo que ustedes deseen.